Hola a todos, en este video quiero hablarles sobre la programación orientada a objetos. Es un tema muy importante eh, y que en algún momento de nuestra carrera como desarrollador de software vamos a tener que tocar y aplicar. Como introducción quiero decirles que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación. Los paradigmas de programación también son conocidos como estilos de programación. Y entre los paradigmas de programación, este es el más popular actualmente. Otro paradigma de programación popular es la programación funcional, eh, pero ya en un video futuro estaré hablando más a profundidad sobre este tema. Hay muchos lenguajes de programación orientados a objetos. Como podemos ver acá, aquí a la izquierda, tenemos JavaScript, C++, Java, Python y PHP. Son algunos ejemplos. Pero entre estos lenguajes de programación, JavaScript, Python y PHP, no son estrictos a solo utilizar la programación orientada a objetos, sino también te permiten la programación funcional. Bien, ahora vamos a ver qué es la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos se basa en los conceptos de clases y objetos. Es usado para estructurar un programa de software en piezas simples y reutilizables. Estas piezas simples son modelos en código a los cuales denominamos clases, de los cuales a partir de ellos creamos instancias individuales, a los cuales denominamos objetos. Una clase es un modelo abstracto que nos permite crear objetos más específicos y concretos. Decimos que es un modelo abstracto porque, por ejemplo, podemos tener la clase carro, pero con solo tener este modelo no tenemos identificado, por ejemplo, de qué color es este carro, de qué modelo, qué marca, qué funciones tiene. Entonces esta clase solo representa una categoría de elementos que recién a partir de esta categoría podemos definir elementos individuales. Otro punto es que la clase define los atributos que tendrá una instancia, es decir, un objeto creado a partir de esa clase, pero no define los valores que tendrán esos atributos. Es decir, los objetos pueden tener valores únicos definidos para los atributos inicialmente en la clase. Dentro de la clase también podemos definir funciones que en la programación orientada a objetos se conocen como métodos. Estos métodos solo están disponibles y realizan una acción útil para los objetos creados a partir de esta clase. Bien, lo siguiente a ver son los elementos de la programación orientada a objetos, los cuales son 4 y lo podemos memorizar con el acrónimo de COM. La C de clases, la O de objetos, la M de métodos y la A de atributos. Y acá al lado derecho tenemos una imagen de código donde tenemos definida una clase y desde la llave de apertura amarilla hasta la llave de cierre es donde está definida la clase, ¿no? Esa sería la clase Bicycle. Y dentro de ella tenemos algunos atributos como cadence, speed y gear. Y también tenemos definido algunos métodos, ¿no?, que van desde change cadence hasta print states. Más acá abajo tenemos el objeto bike1 que fue creado con valores únicos a partir de esta clase bicycle. Y bueno, vemos que este objeto puede hacer uso de los métodos definidos en esta clase.
Ahora vamos a entrar en más detalle a cada uno de los conceptos de los elementos de la programación orientada a objetos. Las clases son esencialmente tipos de datos definidos por el usuario, es decir, cuando uno está desarrollando un programa y se ve en la necesidad de, por ejemplo, guardar los datos referentes a una bicicleta, entonces el lenguaje de programación por nativamente no te ofrece este tipo de datos. Entonces, tú al tener la posibilidad de definir una clase, pues tienes esa posibilidad, ¿no? De definir tu propio tipo de dato. Entonces, las clases también a menudo representan categorías amplias que comparten atributos y métodos, y a partir de estos creamos instancias que representan elementos del mundo real, a los cuales, como ya les había mencionado, denominamos objetos. Las clases son donde creamos un modelo para la estructura de atributos y métodos, es decir, como vemos en el ejemplo a la derecha, dentro de ella definimos qué atributos tendrán y qué métodos tendrán los objetos que se crearán a partir de esta clase. Bien, ahora vamos a continuar con qué son los objetos. Un objeto representa un elemento individual del mundo real. Los objetos son instancias de una clase creados con datos específicos. Es decir, como vemos en el código a la derecha, tenemos una clase donde definimos los atributos que tendrán, ¿no?, las instancias creadas a partir de esta. Pero aquí abajo, recién al crear un objeto a partir de esta clase, definimos los valores que tendrán los atributos. Entonces, los objetos que se crean son creados con datos específicos. Los objetos tienen estados y comportamientos. El estado de un objeto es definido por datos almacenados en los atributos, es decir, el valor de los atributos define el estado de un objeto. Y los comportamientos pues son los métodos que los objetos pueden ejecutar. Ahora vamos a continuar con qué son los atributos. Los atributos son donde la información de un objeto se almacena. Los atributos son definidos en la clase y al crearse instancias, estos contienen datos propios de los objetos individuales. Como ya les había mostrado, aquí al lado derecho, en la clase definimos los atributos y recién al crear una instancia, o sea un objeto a partir de esta clase, proporcionamos los datos que tendrán los que almacenarán, ¿no?, los atributos de este objeto. El estado de un objeto es definido por los datos en sus atributos. Bien, ahora por último, respecto a los elementos de la programación orientada a objetos, vamos a ver qué son los métodos. Los métodos representan comportamientos y o acciones. Cuando un objeto llama a un método, este ejecuta un bloque de código y este bloque de código es definido en la clase de la cual fue creada este objeto. Los métodos a menudo modifican, actualizan y eliminan los datos de un objeto. Como vemos aquí a la derecha, en nuestro ejemplo de código, tenemos métodos que modifican los valores de los atributos, como changeCadence, changeCare, speedup y applyBreaks, ¿no? Pero esto no siempre es así. En algunos casos, estos métodos pueden realizar otras acciones, como este método de printStates, que solo muestra el valor de los atributos en consola.
y así pueden haber otros métodos que envíen los datos a algún otro lugar o realicen otros tipos de acciones o procesos que no conlleven, ¿no?, a modificar el valor de un atributo. Los métodos son una forma como los programadores promueven la reutilización de código, eh, ya que estos métodos son definidos como una sola vez en la clase y estos pueden ser utilizados por cualquier objeto, ¿no?, y desde cualquier lugar de nuestro programa estos métodos pueden ser ejecutados. Bien, otros conceptos importantes a conocer sobre la programación orientada a objetos son los 4 pilares, que los podemos memorizar con el acrónimo de EPA: H de herencia, E de encapsulación, P de polimorfismo y A de abstracción. Sobre estos 4 pilares son conceptos muy importantes, así que he pensado hacer un video en específico para hablar a profundidad sobre estos conceptos. Así que por el momento solo les menciono cuáles son. Bien, ahora para finalizar el video vamos a hablar sobre algunos puntos como conclusión, ¿no?, de los conceptos que hemos visto hasta el momento. La programación orientada a objetos requiere pensar en la estructura del programa y planificar un diseño orientado a objetos antes de empezar a codificar. En la planificación vemos, por ejemplo, cosas como qué clases vamos a modelar en código y qué objetos se crearán, ¿no?, a partir de estas clases y cómo estos objetos se relacionarán en el programa para cumplir con la funcionalidad que se requiere. La programación orientada a objetos se centra en cómo dividir los requerimientos en clases simples y reutilizables que se pueden usar para crear objetos. La programación orientada a objetos permite mejores estructuras de datos y reutilización, ahorrando tiempo a largo plazo. Ahorramos tiempo a largo plazo porque con la planificación previa, al momento de empezar a codificar, pues ya tenemos todo claro, todo planificado. Entonces la parte de codificación se hace mucho más rápido, ¿no? Y entonces por ende ahorramos tiempo. Bueno, eso sería todo por este video. Gracias. Espero que el video les sea útil y pues se centren un poco más en esto de la programación orientada a objetos, que es un tema muy importante y que, vuelvo a repetir, en algún momento de nuestra carrera como desarrollador de software vamos a tener que aplicar. Hasta la próxima.